Hola, muy buenos días y bienvenidos hoy viernes día 25 de octubre a serenitymarkets.com y a estos vídeos de preparación de la sesión intradía analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Hoy veremos cómo el futuro del SP500 está ahí entre niveles entre los 5.800 como soporte muy relevante técnicamente hablando, ayer lo comentábamos, y ahora ya confirmada la resistencia de los 5.870, que ayer también comentábamos en el vídeo que podía ser pues resistencia justamente esa zona y el precio darse la vuelta desde ahí. Pues eso es lo que ocurrió y ahora lo analizaremos técnicamente más en detalle. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al mercado. Empezaremos aquí con el futuro, con el protagonista del vídeo, el futuro del mini SP500 en gráfico diario. Aquí un poco pues lo que se ve, una vela de ayer muy indecisa, no es un doji perfecto, pero casi, un poco para arriba y para abajo, pero sin ir a ningún sitio, tras la llegada, la sesión del miércoles, esa corrección técnica a la zona de los 5.800, ratificando bien ese soporte. Es un soporte técnicamente hablando muy relevante, el que mantiene, como decía ayer, la última estructura alcista que se ha formado aquí en este marco temporal. Y si bajamos al gráfico de 4 horas, pues vemos un poco lo que ocurrió ayer. Tras las caídas fuertes en la jornada del miércoles que provocaron la pérdida de este soporte aquí alrededor de los 5.870, el precio llegó a esa zona de los 5.800 y en la sesión de ayer el precio, como decíamos, ¿no?, en el vídeo de ayer, estaba subiendo en la sesión europea, asiática, y tenía la posibilidad, siempre son escenarios, de que en esa zona de soporte rota en la sesión del miércoles, pues ahora polarizará resistencia. Y tal cual fue. Aguantó ahí se nos dio la vuelta y para abajo. No llegó a la zona de los 5.800, pero bueno, un poquito se detuvo en la zona pues de soporte anterior, ¿no?, entre los 5.820 y 5.800, con lo cual se ratifica muy bien esta zona como soporte. ¿Y ahora qué tenemos? Bien, pues ve lo que estamos viendo, un poco la jornada de hoy, continuación de las subidas tras un poquito ese apoyo a ese nivel de soporte y que nos está acercando, estamos todavía con toda la sesión americana por ver, pero nos está acercando en la sesión europea a la zona otra vez de resistencia, los máximos de ayer, esta zona, como decía, importante, 5.870 aproximadamente. Es una zona ahora clave de resistencia, es la que mantiene en este marco temporal esta última estructura bajista que se ha formado tras la ruptura, ¿vale?, de estos niveles de soporte y que ahora pues es la principal resistencia. Tenemos pues un poquito a cortísimo plazo, de ayer y hoy, un pequeñito lateral formado un poco por estas dos bandas que acabo de comentar, soporte y resistencia, y ahí estamos. La superación de esos máximos de ayer y esta resistencia técnica relevante nos puede llevar a la siguiente zona, alrededor de 5.880 y luego ya la siguiente alrededor de 5.900 y máximos. Por abajo los mínimos del día, es el primer soporte, y luego ya el soporte mayor. Lo vamos a ver mejor en el gráfico de una hora. Aquí se ve bien todo el movimiento bajista, la corrección, ese pullback que también confluía con ese retroceso del 61,8%, como comentaba ayer, esa continuación a la baja, ahí se nos quedó clavado y un poco el rebote. Y sesión de hoy, de momento muy poco volátil, pero que, como decía, niveles a destacar, a fijarnos para la sesión de hoy, los mínimos del día que están aquí. Si perdemos esta zona, pues la probabilidad de irnos a los mínimos de ayer pues está abierta. Ya no es un movimiento tan, como lo llamaríamos, no tan probable, ¿no? Cuando estamos ante movimientos técnicos que son un clásico, los movimientos tendenciales, los movimientos correctivos, pues son movimientos que tienen una alta probabilidad de que ocurran, siempre evidentemente hablando de probabilidades. Pero cuando estamos ya un poco en un movimiento más en rango, pues la probabilidad disminuye, porque ya puede ocurrir cualquier cosa más allá de poder ver en contextos, ¿no?, de marcos temporales superiores, un poco la fuerza de fondo que nos puede dar un poco más de probabilidad en una dirección u en otra. Pero a corto plazo ahora mismo estamos en lateral, con lo cual simplemente nosotros lo que tenemos que un poco fijarnos es en niveles más intradiarios, como los mínimos del día, que en caso de ruptura pueden dar algún tipo de opción a corto, pero repito, la fuerza ahora mismo pues está un poco ya mucho más menguada respecto a lo que podía ocurrir ayer, ¿no? Y eso es lo que tenemos para hoy. Vamos al futuro del Nasdaq en gráfico diario. Ayer, pues, sesión un poquito alcista, un poquito de rebote. Las estructuras son más, como decía ayer, ¿no?, un poco más difusas, no es tan limpio el gráfico como en el futuro del SP500 y
seguimos un poco enredados en toda esta zona alrededor. Si tenemos un soporte fuerte en los 20.200, salvo un poco este último mínimo dejado, que es el mínimo de la semana, y luego la resistencia formada aquí en los 20.650 aproximadamente, toda esta zona de aquí, ¿vale? Que venía de atrás, como he comentado anteriormente en varias ocasiones, este mínimo común de esa estructura de giro. Y estamos un poco ahí. En el gráfico de 4 horas, pues se ve también la caída fuerte en la sesión del miércoles, la recuperación también bastante rápida y como la zona alrededor de los, un poquito por encima de los 20.400, 20.420 aproximadamente, donde estamos ahora, ahí un poco, pues tenemos una resistencia, ¿vale? Un poco son los máximos de ayer y estamos ahora mismo peleándonos en esa zona. Conseguir superar claramente esta resistencia nos podría llevar a los máximos de la semana, a la zona de los 20.600, ¿vale? Tenemos pocas resistencias técnicas, dado que lo que ha ocurrido anteriormente, pues ya lo vemos, es un poco un movimiento bastante irregular, muy en rango en las sesiones desde el 17 hasta el 22 de octubre, ¿no? Con lo cual, resistencias técnicas no tenemos realmente muchas, más allá a lo mejor del número psicológico de los 20.500, pero poca cosa más. Por abajo, en cuanto a soportes, bueno, fijaros también que aquí le confluye, donde estamos ahora, la media de 200 en una hora, un poco también reforzando esta resistencia técnica que también ayer actuó muy bien, lo comentábamos también con la confluencia del 61,8 de retroceso después de las caídas del miércoles, y estamos aquí. Entonces, resistencia principal justamente la tenemos encima. Como soporte estaríamos ante la zona de los mínimos del día, un poquito por encima de los 20.360, 70. Si perdemos este soporte, pues vemos un poco la probabilidad de llegada a esta zona de aquí, mínimos de ayer, 20.000, poquito por encima de 20.250 y luego ya pues incluso ir a buscar los mínimos de la sesión del miércoles. Por encima, la resistencia más importante, como decía, 20.600, podríamos un poco también marcar esta zonita, 20.500, con esa confluencia de número redondo y una zona técnica un poquitito relevante, pero mucho menor, esta zona de aquí, y sería a lo mejor un nivel, pues eso, intermedio entre los máximos del día y los 20.600. Nada más, se mantiene esta última estructura a corto plazo bajista en el marco temporal de 4 horas y 1 hora, tras la ruptura de ese soporte que hemos visto tanto en uno como en otro. Todavía tenemos estructura bajista, pero ya pues un poco más lateral, sobre todo en el futuro del SP500, ¿no? Veremos, las resistencias claras, importantes, son estas, 20.430 en el futuro del Nasdaq y en el caso del SP 5.870, y tenemos la resistencia clave. Si la superamos, podríamos ver pues un movimiento alcista bastante contundente, viendo un poquito los niveles de resistencia que tenemos en uno y en otro. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy viernes. Que tengáis un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Que vaya bien.